buenas tardes, amigos. Nos encontramos esta tarde con Arturo Delgado presentándonos su libro Horror al Vacío, Arte Contemporáneo y Ciudades Abigarradas. Así es. ¿Nos podrías contar un poco de qué trata el libro? ¿Qué es lo que trae este? Mira, es una reunión de columnas que escribí en Excelsior cuando me invitaron para irme como agregado cultural de México a la Embajada de Australia. Aunque toda mi vida la verdad es que me ha gustado mucho viajar, especialmente a ciudades. Soy un hijo del cemento, entonces siempre me ha parecido muy interesante conocer las culturas a partir de sus ciudades y a partir de sus museos, por lo tanto a partir de sus artistas. Las columnas que escribí pues están dedicadas a diferentes artistas contemporáneos, a algunos museos, a galerías y a las propias ciudades, como un retrato, como una crónica, cuestionándome por qué a mí me resulta tan interesante el arte contemporáneo y a la mayor parte de la población parece que no, incluso parece que les resulta a veces un poco chocante, un poco pedante, indescifrable. Y en efecto el arte tiene algo de eso, también quizá porque pues, es una especie de broma muy elaborada a partir de referencias que si no las tienes claras pues te pierdes el chiste, como cuando ves un programa de Los Simpson y no te ríes porque no sabes la referencia de Trump o la referencia histórica. Pues lo mismo pasa cuando ves una pieza en la que te cuestionas por qué el vapor de Teresa Margolles es una pieza de arte y puedes tomar la decisión de decir, ay, pues es una mamarrachada y me doy vuelta atrás, o preguntarte cómo le hizo para que esta entrecomillada tomadura de pelos haya engañado no solo al público, sino al curador, al crítico de arte, al museógrafo, al periodista, al académico. Entonces quiere decir que a lo mejor no es tanta tomadura de pelo, a lo mejor hay algo que yo no estoy alcanzando a entender. Y a partir de esa curiosidad, de esa postura en la que asumo que pues no tengo la menor idea, creo que nace esta pulsión del deseo que diría Deleuze, ¿no? Este filósofo que habla del deseo, pues la pulsión para tratar de entender, y pues se vuelve un pretexto para hablar de Bangkok a partir de su museo que abrieron allá de arte contemporáneo y compararlo con el que se abrió en México, el Museo Jumex y el Museo Soumaya, o para hablar de por qué estas aparentemente repisas de metal son una escultura de Donald Judd, y entonces hablar del minimalismo y de hablar de cómo todo muta, de los signos de nuestra época, que es lo transversal, lo transexual, lo transdisciplinario, o hablar de teatro a partir, por ejemplo, de una puesta contemporánea de Macbeth que hizo Jiménez Cacho cuando yo era director del Centro Cultural del Bosque de los Teatros de Bellas Artes en la Ciudad de México, o hablar de una exposición de graffiti que se hizo en la National Gallery of Australia, que es un museo importantísimo y muy formal, y tratar de entender cómo lograron que el graffiti se considerara una obra de arte. O hablar también de nuestra propia ciudad, nuestras ciudades, la Ciudad de México, comparándola con Estambul o comparándola con Canberra en Australia. Yo tengo una pregunta sobre esto. ¿Qué opinas sobre, ahora sería dentro de la historia y el arte, qué es lo que usted opina sobre Porfirio Díaz y el haber traído toda esta revoltura de arte de otros países, ¿no? Fascinante, porque creo que eso es, al paso del tiempo, nos damos cuenta que todas las ciudades que tienen una larga historia, como la Ciudad de México en el caso de nuestro país, pues son una mezcla de
muchas culturas. Lo mismo que hizo Porfirio Díaz de traer de importación, porque era lo más nice en esa época, los estilos arquitectónicos de París, pero también de Venecia, pero también de Londres, pero también de lo que se empezaba a hacer en Nueva Ámsterdam, que luego se llamó Nueva York y que a su vez estaba copiando a Holanda, pues es una mezcla de capa sobre capa sobre capa. Es lo mismo que podemos ver ahora en el Zócalo capitalino, donde ves el Templo Mayor y encima le construyeron la catedral y encima, bueno, y al lado el horroroso Zócalo, que es una plancha que ya no tiene ninguna gracia, antes tenía parques, o ver cómo, y ver que estos barrios se han vuelto los que considera la gente los más bellos. Yo vivo en uno de ellos, yo vivo en la colonia Roma. Le dedico muchas crónicas a la colonia Roma, donde me peleo con ella, donde le reclamo que digo que está al borde de su precipicio, y al mismo tiempo me parece fascinante y hermosísima por eso, por mezclada, porque además, aunque Porfirio Díaz haya querido copiar literalmente una calle parisina, pues de pronto se topó con que en México había agaves y nopales y perros haciéndose del baño y señoras vendiendo tamales y grupos de música prehispánica. Toda esta, ¿cómo decirlo? Cotidianidad. Ajá, exacto. Que le dan una personalidad propia a cada lugar. Y entonces, por más que tú te puedes actualmente comerte un croissant en Japón o comerte un sushi en Belgrado, pero si te lo comes en México, el sushi seguramente lo van a hacer de carnitas y lo van a hacer con chile de árbol, que no tiene nada que ver con un sushi el original. Sushi que tiene aguacate, ¿no? Que ahora de hecho el aguacate, ¿no? está ya en todo el mundo y es súper nice y de moda. Como el croissant francés. Exacto. Entonces, esas reinterpretaciones de acuerdo a la cultura y a la idiosincrasia de cada país es lo que a mí me parece muy interesante, porque también las toman los artistas. Sí. Las piezas de arte se vuelven esa metáfora precisamente para reflexionar en eso, en quiénes somos. ¿Por qué los artistas de México hablan de estos temas? Pues porque vivimos en un país donde hay violencia, corrupción, terremotos, huracanes, pero también hay historia ancestral, comida deliciosa. Y en otros países, y por eso nuestras obras de arte a veces son abigarradas, llenas, atascadas, con horror al vacío, como los murales de Siqueiros, o como los autorretratos de Frida Kahlo, o como también las mantas llenas de sangre de Teresa Margoles, mientras que otros países tienen un arte casi minimal, donde casi está todo homogéneo, como estas esculturas de Donald Judd, que vivió en Marfa, Texas, en un desierto donde no había realmente nada, ni siquiera población. Y pues eso es lo que uno reflexiona. Entonces el arte, una pieza de arte se vuelve una metáfora. Incluso el minimalismo que maneja Luis Barragán tiene ese toque súper mexicano, ¿no? De hecho, es uno de mis artistas favoritos por esa parte de que su minimalismo te transmite totalmente al mexicano, mexicanidad, y es realmente hermoso. ¿Podrías comentarnos qué es lo que opinas tú sobre el mexicano al que no le interesa el arte, no le interesa la historia de este arte, o cómo es que este arte es el que está llegando aquí y es 100% parte de nuestra historia y nuestra marca mexicana? Porque, bueno, es una realidad que es muy poca cantidad de la población la que está interesada en el arte, ¿no? Yo pienso que están en su derecho, pero creo que al final de cuentas se están perdiendo de un placer. También hablo mucho en las crónicas sobre mi postura respecto de lo que es masivo. Hablo de YouTube, del Twitter, de las redes sociales, siempre a partir de piezas de arte contemporáneo. Entonces creo que cuando uno se queda solo en lo masivo, en
el fútbol como si fuera el único deporte que existiera en el planeta cuando existen voleibol, boliche, polo, cricket, rugby, esquí, y quedarse nada más con el fútbol como si fuera lo único, o escuchar solamente la música, la canción que está de moda, sin pensar en que hubieron antes y después tantos otros estilos musicales, pues simplemente me parece que te estás perdiendo de un placer. No me parece que esté mal, es la opción de cada quien, pero creo que en la medida en la que uno abre más los ojos, tratas de ver más allá de tus narices, pues entonces vas a disfrutar más, porque vas a ver que todo ese vasto mundo que está ocurriendo, tú puedes participar, tú lo puedes disfrutar, y en esa medida vas a encontrar tu gusto personal, que va a ser tuyo, nada más tuyo. Encontrarás tu individualidad. Encontrando tu individualidad a partir del grupo, diferenciándote del grupo, puede ser que a lo mejor el cambio que quieras hacer en tu entorno lo puedas lograr más fácil, porque entonces te conoces, entonces te conoces a partir de que te comparas con otros, y pues creo que eso es lo interesante de poder interesarse en el arte contemporáneo, como interesarse en la moda, o interesarse en la ciencia, o interesarse en la historia del deporte, o interesarse no solamente en la música norteña, sino también en el jazz y en la música prehispánica, pero inca, y en la música popular de la India, que toda está a nuestra disposición ahora en el internet, y que pues nos enriquece porque nos permite pues divertirnos más. Referente a los jóvenes, a las edades que tenemos ahora, entre promedios de 14 años que empiezan saliendo de la secundaria y 20 y tantos, yo me considero joven, tengo 25, pero sigo siendo como de 15. Tú eres millennial, pero exacto. Ya ellos no. No, ellos ya son otra generación. ¿Pero qué opinas de estas nuevas generaciones y su relación con el arte? No tengo la menor idea, porque más bien creo que está por ocurrir. Más bien me pregunto qué opinan ellos de nosotros. A lo mejor les parecemos unos tan anticuados. Les parecemos que todavía estamos utilizando un teléfono para entrevistarme, o que todavía estás utilizando una cámara para tomar una foto, o que todavía estamos teniendo entre nuestras manos un libro, físico, porque ¿cierto? A lo mejor para ellos lo van a hacer de otra manera, va a estar ya integrado en el cerebro. Ellos van a empezar a utilizar la realidad virtual, los robots. A lo mejor ya no van a entrevistar a una persona, sino va a ser un robot. Y ya no van a entrevistar a un autor, sino va a ser una máquina que está escribiendo. Entonces, más que yo pensar qué pienso, más que decirte qué pienso de ellos, me pregunto, ¿ellos qué pensarán de nosotros? Y creo que lo único que puedo decir es que me da mucha curiosidad. Si tenemos suerte nos tocará ver solamente un poquito, pero lo que nosotros hagamos contribuimos para lo que ellos puedan echar mano. Por eso es tan importante defender nuestras libertades, defender nuestros derechos, para que todo lo que estamos haciendo, esta entrevista, este libro, tus recuerdos, las fotografías que has tomado, las pueda ver alguien más, las puedan ver tus hijos, o si no tienes hijos porque decides no tener hijos, tengas la libertad de no tener hijos y entonces los pueda ver otros niños. Y por eso creo que es importante interesarnos en lo que podría ser más pedante de primera impresión, como el arte, porque así podemos tener más herramientas para defendernos y para disfrutar nuestra vida. ¿Crees que nuestra educación, tanto en la familia como en las escuelas, tenga mucho o poco que ver con que los chavos se interesen o no en el arte? Sí tiene que ver, por supuesto, pero creo que lo que más tiene que ver, y eso es una toma de conciencia muy compleja, es la educación que tú te des. La educación más importante es la que tú te das a ti mismo, como autodidacta.
en una época más como la actual, en la que puedes entrar a ver un libro que se escribió hace 500 años o el que se escribió ayer, y si tienes un poco de manera de hacerlo, lo hackeas y lo bajas en un PDF, pues te puedes enterar y lo podrás leer. Tú puedes ver en el YouTube no solamente el último video de un reggaetón, puedes ver todo un concierto de Shostakovich, o ver una ópera completa de Verdi, o ver todo el concierto completo de David Bowie de 1979. Entonces se trata de lo que ¿Qué es la educación? La curiosidad. Tú puedes volverte un experto en tatuajes, pues eso ya te estás educando. Puedes volverte un experto en el uso del condón, pues ya te volverás un experto. Puedes volverte un experto en la patafísica y en la astronomía, y también es muy válido. Es decir, uno decide y uno tiene que tener la conciencia de que el más responsable de tu educación eres tú mismo. Cierto, es muy, muy interesante todo lo que nos dice. Realmente creo que tanto a mí como a los radioescuchas nos va a hacer reflexionar sobre el interés que tengamos con el arte. Tu libro me parece una maravilla, que esto sea una introducción a esas personas que no saben cómo iniciar para saber del arte o incluso para hacer arte. Exacto. Entonces, no sé si quieras mandarle un mensaje a nuestros radioescuchas. La mayoría de ellos son jóvenes entre millennials y la otra generación, que no recuerdo cómo se llama. Pues que le entren sin miedo, que lean este libro y cualquier otro que se les antoje, y aunque no le entiendan a la primera, después este libro tiene el propósito de ser muy sencillo, pero la invitación es a que lean, escuchen, coman, vivan, conozcan, en una palabra, a que disfruten la vida. Muchas gracias, fue un verdadero honor haberte entrevistado, haberte conocido. Ya había oído de ti gracias al periódico, y pues fue en sí gracias a mi maestra de arte, de historia del arte en México, y es realmente un honor grandísimo, ya lo dije, estar aquí contigo. Muchas gracias, y pues esto es todo. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Es la radio del área.